Una cosa de la cual quiero hablar hoy y es que ha despertado mi interés desde hace mucho tiempo, cómo digamos, la sociedad va cambiando sus aproximaciones al mundo, sus formas culturales, su forma de relación con la divinidad, su forma de interactuar con los otros estamentos dentro de una sociedad. Y quien me ha iluminado mucho es un sociólogo francés que se llama Abraham Moles, eh, que escribió durante los años de la década del 60, 70, 80 también, sobre este tema, digamos, como teniendo también centralmente en cuenta el tema de la comunicación. Pero Moles separa dos grandes instancias culturales dentro de nuestra cultura judeo-cristiana occidental, y ubica el Renacimiento como el surgimiento de una cultura antropocéntrica, es decir, que el hombre está al centro de todo nuestro quehacer, en temas artísticos, en temas políticos, en temas de libertad, etc. En contrario sensu de lo que había antes con el tema de la Edad Media, que la cultura se centraba fundamentalmente en el tema de la divinidad, el tema de Dios, el tema del estudio de Dios, el estudio de lo que hay más allá del mundo material, digamos, lo que alguna vez se puede haber llamado, o alguna filosofía llama metafísica, lo que está más allá de la física. Y se desarrolla a lo largo de cientos de años, lo que históricamente después se llamó tiempos modernos. O sea, ahí, con el Renacimiento, podríamos decir, nace toda una corriente filosófica, política, valórica, de ideas morales, etcétera, que constituye el núcleo de lo que somos actualmente hoy día como civilización judeo-cristiana occidental. ¿Cuál es la ventaja fundamental de esta cultura humanista? Una de las ventajas fundamentales era la certeza, la certidumbre. Es decir, había estamentos rígidos, religiosos, políticos, institucionales, legales, jurídicos, en los cuales no se podía tirar en contra, uno no podía prácticamente oponerse firmemente a ese tipo de situaciones, con excepciones obviamente como lo que fue la Revolución Francesa, y que dio surgimiento a esta idea de conceptos como libertad, igualdad y fraternidad. Después la Revolución Americana, la independencia de Estados Unidos, que también la Declaración de Independencia y la Constitución norteamericana se consideran también básicas en nuestro desarrollo democrático, o las ideas democráticas que nosotros conocemos. Y un desarrollo también de la ciencia y del arte como nunca antes se había visto. Bueno, como yo decía, la certidumbre, Moles la ubica en el siguiente plano. O sea, una persona de un pueblo cualquiera, si nacía hijo de herrero, tenía que terminar él mismo seguramente siendo herrero. Si estaba en un tipo de estrato social, bajo, medio o alto, normalmente toda su vida se iba a desenvolver en ese estrato social y seguía las normas, costumbres y usos derivados de su condición social, económica en la sociedad. Y por lo tanto no había mucho que preguntarse. O la gente, normalmente podríamos decir la gente del pueblo, no se preguntaba mucho si existía Dios, si no existía, si los curas eran buenos o malos. La Iglesia católica era respetadísima, después en Europa la protestante, etc. Bueno, en todo caso,
digamos, la gente vivía dentro de una suerte de certidumbre vital por la cual la gente podía estar segura de que si nacía en un lugar normalmente no se viajaba, se moría en ese lugar, se casaba con una persona en ese lugar, tenía hijos y que reproducían el ciclo vital de lo que habían sido sus padres, sus abuelos, el bisabuelo, etc. Esa cultura obviamente se traslada también al campo, donde existía la hacienda, el latifundio, y donde existía el inquilinaje, donde la gente nacía en un campo de un patrón y donde sus expectativas de vida eran trabajar en ese campo, pasarlo lo mejor posible y morir en ese campo al cabo de su vida, del fin de su vida. Esto viene a cambiar fundamentalmente con lo que se ha llamado la posmodernidad. Es decir, lo que dice Moles, nuestra cultura pasa, como todas las cosas, lentamente, no es que pase un día para otro, pasa lentamente de una cultura humanista, que incluso en Chile está presente, digamos, durante muchas décadas, desde casi el origen de la independencia chilena, el origen de Chile, y obviamente que anteriormente a eso igual, pero pasa lentamente a derivar en una sociedad donde digamos la reflexión, el entendimiento sobre los sucesos sociales, políticos, viene dado por fragmentos de información. O sea, nosotros recibimos fragmentos de información que tenemos después que, si es que uno tiene la capacidad de reflexión, de poder juntar estos mosaicos, estas cápsulas de información e ir armando el puzzle de una situación que normalmente en las sociedades son complejas. O sea, las cosas no suceden porque sí, siempre tienen alguna razón, siempre hay contextos en los cuales analizar las cosas. Y por lo tanto, esa capacidad reflexiva, asegura Moles, se ha ido un poco perdiendo. Se ha ido un poco perdiendo por la rapidez, por la explosión de la tecnología que ha sido impensada hace 30, 40 años atrás y que nos mantiene un poco sometidos a esta cultura donde normalmente las cosas, nos recibimos cosas sueltas, accidentes, terremotos, golpes de Estado, la economía, la inflación. Claro, y si una persona tiene interés y tiene la capacidad reflexiva, puede seguramente empezar a unir estos cabos sueltos que van a ir conformando una situación que uno podría explicarse a sí mismo y a los demás con cierto grado de profundidad y cierto grado de conexión para hacer las cosas que tengan sentido. Nosotros estamos viendo una sociedad que el sentido de las cosas se ha perdido. O sea, una sociedad donde la gente no reflexiona, la gente lee bastante poco, por decir casi nada, y por lo tanto esa capacidad de pensamiento autónomo, de pensamiento crítico y de reflexión, que lo da fundamentalmente la lectura, la buena compañía, las amistades, obviamente el ámbito cultural donde uno se desenvuelve, que uno adquiere esa capacidad y la va desarrollando durante los años. Es por eso que vivimos una época de incertidumbre, pero no solamente porque hay guerra y porque hay situaciones económicas complejas, sino que también nuestra capacidad de reflexionar sobre la sociedad y sobre los tiempos que estamos viviendo, que son bastante revueltos, se ha ido perdiendo y nosotros estamos un poco confundidos, podríamos decir, o un poco mareados, con toda esta sobrecarga de información que nos llega todos los días, que pasa una noticia, pasa otra, pasa otra, pasa otra, pasa otra, y finalmente no hay un hilo conductor que pueda relacionar un tema con otro. Bueno,
De eso vamos a estar hablando en los próximos programas. Si les gustó esta pequeña charla, por favor suscribirse y regálenme un like. Bueno, ha sido todo por esta tarde. Mucho gusto.